Bienvenidos sean todos a nuestro mensaje para el domingo 24 de enero del año 2021. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de la ciudad de Paterson, en el estado de New Jersey. Y le damos la bienvenida a todos en este día a nuestro mensaje, que esperamos que sea un mensaje que nos edifique a todos. Vamos a comenzar hoy dándole lectura a una porción del Antiguo Testamento. Estaremos leyendo hoy sobre la vida de José. José, el hijo de Jacob. José, el que interpretaba sueños, el que fue vendido por sus hermanos y que fue dado por muerto ante su padre. José tiene una historia muy interesante y sé que es un personaje bíblico que es el favorito de muchas personas. De José se han hecho películas y series porque su historia es como ninguna otra. Escuchemos esta porción de la historia de José que hemos tomado hoy del libro de Génesis, el capítulo 37, los versos del 17 al 28, y una porción del capítulo 39, los versos del 1 al 3 y del 16 al 23. Y hoy leo de la versión popular de la Biblia. La palabra de Dios dice así: José es vendido por sus hermanos. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara, hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos, no derramen sangre, échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo, que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá le dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no de que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes medianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado hasta allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia, pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a cargo de él todo lo que tenía. La esposa de Potifar dijo: el esclavo hebreo que nos trajiste entró en mi cuarto y quiso deshonrarme, pero cuando grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su ropa aquí. Así me trató tu esclavo. El amo de José se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando. Así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel donde estaban los presos del rey.
Pero aún en la cárcel, el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a cargo de José. José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía, y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y hacía que todo le saliera bien. Esto es palabra de Dios. La historia de José. En esta semana hubo un cambio de mando en el gobierno aquí en los Estados Unidos. En la inauguración del nuevo presidente, una jovencita llamada Amanda Gorman, quien es reconocida como una excelente escritora de poemas, recitó su poema titulado The Hill We Climb, la montaña que subimos. Y las palabras finales de su poema fueron las siguientes: porque siempre habrá luz, si somos lo suficientemente valientes para verla y lo suficientemente valientes para serla. La historia de José es la historia de alguien que siempre fue lo suficientemente valiente para buscar ver la luz de Dios en sus momentos más oscuros. Pero sobre todo, la historia de José es la historia de una persona que fue lo suficientemente valiente para hacer luz en todos los momentos de mayor dificultad en su vida. Todos conocemos muy bien la historia de José, pues cuando comenzamos el mensaje les recordé que se han hecho series y películas y muchos, pues claro que hemos leído su historia en la Biblia. La conocemos muy bien y pudiéramos decir que fue la historia de un hombre que vivió de desgracia en desgracia. Fue vendido por sus hermanos a los 17 años de edad, olvidado por su padre que lo creía muerto, esclavizado por Potifar y encarcelado por una calumnia, por una acusación falsa. Y todas estas desgracias le pasaron entre la edad de 17 años, cuando fue vendido por sus hermanos, hasta la edad de 30 años, cuando interpretó los sueños del faraón y éste lo nombró como segundo en mando. Así es que por 13 años José fue de crisis en crisis, desde los 17 años hasta los 30. Vivió momentos que desesperarían, deprimirían y destruirían a cualquier persona. La historia de José nos confirma que en esta vida el sufrimiento es inevitable, pero que actuar como víctimas es opcional. Las cosas que le pasaron a José no fueron porque él se las buscó o porque las merecía. Mis hermanos, ¿cuántas personas buenas y fieles a Dios conocemos nosotros que le toca enfrentar cosas que no merecen? José no merecía ninguna de las cosas por las que pasó. Pero en ninguna parte de su historia encontramos a José quejándose de su suerte, ni culpando a nadie por su situación, ni renegando contra sus hermanos, ni renegando contra Dios. José convirtió cada una de sus desgracias en oportunidades para demostrar que él caminaba bajo la luz de Dios. José brilló donde quiera que fue llevado por los golpes de la vida. Sus hermanos lo odiaban porque José era el favorito de su padre. Eso decían sus hermanos. ¿Y por qué era José el favorito de su padre?
Pues porque José era íntegro y no le gustaba la maldad que había en sus hermanos, ni el comportamiento que tenían, y no les tapaba lo que hacían, y no tomaba lo que hacían por bien. José tenía integridad y carácter. José se convirtió también en el esclavo favorito de Potifar. ¿Y por qué fue así? Pues porque José hacía sus labores con gusto, aun siendo un esclavo, y era muy organizado. Así es que Potifar lo puso a cargo de todos sus asuntos. José también fue el prisionero favorito del carcelero. ¿Y por qué lo fue? Porque aún estando preso, su comportamiento era tal que el carcelero pudo ver que había algo especial en él y lo puso a cargo de todos los demás presos. En cada desgracia, José buscó la oportunidad de demostrar con quién era que él caminaba. En todas sus desgracias, José terminó siendo el favorito, el favorito, porque tenía el favor de Dios. ¿Cómo se ganó José el favor de Dios? Si ustedes leen la historia de José, verán que no nos dice cómo Dios escogió a José. Pero lo que sí vemos es que José tenía una seguridad en Dios que le venía de forma natural. En él no había duda de la existencia de Dios, y José se comportaba de una manera que era tan íntegro y tan correcto que hasta ocasionaba molestia a los que le rodeaban, empezando por sus hermanos y terminando por la esposa de Potifar, quien trató de seducirlo, pero no pudo lograrlo. José no era de los que justificaba lo malo, ni aceptaba lo inaceptable. Y es que cuando tenemos seguridad de que caminamos bajo la luz de Dios, no podemos aceptar la oscuridad. Tal vez hoy la rectitud de tu carácter o tu integridad no sean del agrado de algunos, pero yo te aseguro que sí son del agrado de Dios. José vivió su vida bajo el foco de la luz de Dios y repartiendo la luz de Dios que había en él. Todos los que rodeaban a José podían ver lo que había en él. Es como si José usara la luz de Dios como la energía para sobrepasar cada momento de desgracia que le tocó vivir. Ojalá y nosotros fuéramos capaces de usar la luz de Dios de esa manera. Cuando José fue tirado por sus hermanos al pozo oscuro y seco, el texto no nos dice que José comenzó a gritar para que lo sacaran, ni que comenzó a maldecir a sus hermanos por lo que le habían hecho. No, cuando José cayó al pozo, solo hubo silencio. El texto tampoco nos dice por qué José no protestó ni gritó. Y es que creo que en la oscuridad y en el silencio de aquel pozo, José oró y allí entendió que su vida cambiaría para siempre. Porque es a veces cuando caemos en el pozo oscuro del sufrimiento que llega a nuestra vida. Allí es que nos toca guardar silencio y orar para reconocer la luz de Dios y así poder entender su propósito con nosotros o su propósito con lo que nos pasa a nosotros. No creo que la oración de José en aquellos momentos de oscuridad en aquel pozo fue una oración de lamentación o de queja a Dios. Creo que fue una oración pidiéndole a Dios la valentía, el valor para enfrentar el cambio que él sabía que daría su vida.
Allí en la oscuridad de aquel pozo, José recibió el favor de Dios. Allí, en su momento más bajo y en su hora más difícil. Allí el Señor lo fortaleció para enfrentar con valentía, sin quejas y sin sentirse víctima, todo lo que le esperaba. Del pozo salió José, no para ir a tener una mejor vida. De allí salió para ser vendido como esclavo. Y de la esclavitud pasó a ser prisionero en la cárcel por algo totalmente injusto. Pero algo que el texto nos repite en cada una de las situaciones que enfrentó José es que el Señor estaba con José. Lo escuchamos en el episodio que hemos leído hoy varias veces. El Señor estaba con José y todos lo podían ver. No porque Dios se hiciera visible ante los ojos de los que rodeaban a José, sino porque José hacía que Dios se hiciera visible a través de su actitud y de cómo se conducía en cada crisis que le tocó vivir. Y eso lo convirtió en un favorito de Dios. La vida de José, que es interesantísima y hermosa, se puede definir en 4 palabras. Dios estaba con él. Esas 4 palabras definen la vida entera de José. Dios estaba con él. Porque Dios estaba con José y porque José estaba con Dios, no necesitó desarrollar una fuerza sobrenatural que le diera poderes para hacer cosas milagrosas que le ayudaran a salir de cada crisis que le tocó vivir. No, porque Dios estaba con él y él con Dios, José pudo desarrollar un poder espiritual tan grande que pudo vencer cada obstáculo y pudo ayudar a muchos a ver a Dios a lo largo de su camino. En cada una de sus crisis, José se aseguró de conducirse de una manera que todo el que lo veía pudiera ver a Dios. El verso 3 del capítulo 39 nos dice que Potifar, su dueño, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. El verso 23 de ese mismo capítulo nos dice que el carcelero veía que el Señor estaba con José y hacía que todo le saliera bien. Algunos podrían decir que José era como una estrella que reflejaba la luz de Dios. Hoy día la gente busca y reconoce a muchas estrellas que existen. Estrellas de cine, estrellas de los deportes, estrellas de la música, estrellas en las redes sociales. Pero creo que tenemos muchas estrellas, pero pocos héroes. Y José era un héroe, porque las estrellas brillan por fuera, por el talento que demuestran tener. Pero los héroes brillan por dentro, por el espíritu que logran fortalecer con la ayuda de Dios. José fue un héroe que fue lo suficientemente valiente para buscar la luz de Dios y lo suficientemente valiente para hacer la luz en sus momentos más oscuros. Hoy, en este tiempo que vivimos, en esta situación que atraviesa el mundo, en esa situación personal que tal vez atraviesas tú, nos toca aprender de José. Y si sientes que estás en un pozo oscuro, que parece no tener salida, allí está Dios. Guarda silencio y busca su luz. Tal vez hoy te sientes esclavo de una situación a la que no le ves solución. Ora buscando la luz de Dios
y condúcete con integridad y con dignidad, confiando en que Dios te ha de liberar. Tal vez hoy estés preso por la depresión o por la tristeza o por la preocupación. Hoy te digo que las llaves de esa celda las tiene Dios. Pídele que te dé la valentía para atravesar esa travesía mientras Él viene a tu rescate. José conocía a Dios y Dios conocía a José. Y así es contigo. Tú escuchas este mensaje hoy porque conoces de Dios y conoces a Dios. Él sabe quién tú eres y te conoce mejor que nadie. Busca su luz y llénate de ella. Vive de tal manera que otros vean el favor de Dios en ti. Vive de tal manera que los que te rodean crean que eres un favorito del Señor. No quiere decir que al ser un favorito del Señor, al tener el favor de Dios, no vas a tener problemas. Caerás en el pozo, pero Dios estará allí contigo. Serás preso de emociones, de situaciones, de problemas, pero el Señor, en su favor, te ayudará a liberarte. Te vas a sentir solo y vas a batallar sintiendo que no tienes apoyo. Pero piensa, siéntate en silencio, acude a Dios, porque tú no batallas solo. El Señor pelea la batalla por ti. La vida de José, mis hermanos, es un ejemplo de Romanos 8:28, que todas las cosas obran para el bien de los que aman al Señor. Todas las tribulaciones y las situaciones por las que pasó José obraron en su favor. La historia de José no termina con los capítulos que leímos aquí hoy. Continúa. Y sabemos que José logra un puesto de superioridad dentro del manejo de lo que es Egipto. Se convirtió en la mano derecha del faraón en ese tiempo. Y los hermanos que lo vendieron acudieron a José buscando ayuda. Les invito a que lean el resto de la historia para que vean cómo todas las cosas en la vida de José obraron para su bien. Eso te ayudará a entender que las cosas que están pasando a tu alrededor, si tú conoces a Dios, sabiendo que Dios te conoce a ti, obrarán para tu bien. No te sientas víctima, no te quejes, no pongas tu energía en eso. Pon tu energía en la oración y en buscar la luz divina para encontrar tu dirección en medio de la tribulación. Que Dios te bendiga en este día, que puedas aprender de la dignidad con la que se condujo José en tiempos de dificultad. Que puedas entender que aun cuando estás en un pozo oscuro, la luz divina de Dios no se ha apagado para ti. Aún allí la puedes encontrar. Que puedas vivir de tal manera que otros puedan ver a Dios en ti. La bendición de Dios sea hoy con el pueblo de Dios. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiados en quien nos dirige, confiados en que no caminamos solos y confiados en la luz divina que brilla sobre cada uno de nosotros. Dios bendiga al pueblo de Dios en este día.